2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguaje para el curso de sexto de secundaria. Soy la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo el tema titulado Las oraciones y sus características. Comencemos. Vamos a comenzar analizando todo nuestro tema, viendo qué es una oración, cómo se compone una oración y cómo esta forma parte de otros textos más grandes donde ustedes van a poder revisar el proceso comunicativo de nuestro idioma. Así que comencemos analizando las oraciones. El proceso de comunicación es aquel que se lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El primero emite un mensaje dirigido hacia el segundo y se lleva adelante a través de un determinado canal. Para que exista un proceso de comunicación se necesitan los siguientes elementos. Emisor, persona que envía o transmite el mensaje. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Hola Melga, nos vemos en el parque. Receptor, persona que recibe el mensaje. Canal, medio físico que se utilizará para enviar el mensaje, como teléfono, televisión o el propio aire. El código, lenguaje empleado para crear el mensaje, que puede ser palabras, gestos o símbolos. Veamos algunos ejemplos de situaciones comunicativas. Aquí hay una persona viendo noticias en televisión. El emisor es el presentador de noticias. El código es el idioma español mediante el lenguaje oral. El mensaje es la noticia. Premio Nobel para Gabriel García Márquez. El canal es el televisor y el receptor es el televidente. En el siguiente ejemplo vemos a un conductor en carretera. El emisor es el trabajador vial. El código es un símbolo que representa una señal de tránsito. El mensaje es pare o deténgase. El canal es visual y el receptor es el conductor. En este último ejemplo, vemos a unos amigos hablando mediante el chat. El emisor es la amiga. El código es el idioma español escrito y un signo conocido como emoji o emoticón. El mensaje es hola. El canal es el celular y el internet, y el receptor es el amigo. Es importante analizar al emisor y al receptor como los interlocutores de la comunicación. ¿Qué son los interlocutores? Son los sujetos que intervienen en el proceso de comunicación oral o escrito que existe entre dos o más personas. Por ejemplo, en este caso tenemos a Luisa y a Samuel. Ambos cumplen la función de interlocutores porque entre ellos va a existir una comunicación oral. Luisa es la persona que va a comenzar la conversación y va a emitir el primer mensaje. Por eso recibe el nombre de interlocutor emisor. Y Samuel va a ser la persona que va a responder a todo lo que Luisa pregunte. Él va a cumplir la función de la escucha activa y por eso recibe el nombre de interlocutor destinatario. Vemos acá que Luisa le dice a Samuel: Hola Samuel, ¿cuál es tu comida favorita? Y Samuel responde: Hola Luisa, mi comida favorita es la carne asada. Los diálogos que aparecen en color celeste son el mensaje. El mensaje es la información que se transmite entre los interlocutores. Para llevar a cabo una buena comunicación entre los interlocutores es importante seguir unas cuantas reglas básicas. Primero, compartir el mismo idioma. Por ejemplo, una persona que habla solamente inglés no se puede comunicar con una persona que habla español y no entiende el inglés. Por lo tanto, los interlocutores deben conocer el mismo idioma y hablarlo. Otra regla importante es la escucha activa. Esto implica prestar atención a lo que la otra persona está diciendo. Esto debe darse tanto en el emisor como en el receptor. Ambos tienen que mantener una escucha activa.
También es importante expresarse con claridad, manteniendo un lenguaje respetuoso y amable entre los interlocutores. Otro elemento importante en el proceso comunicativo es el contexto. ¿Pero qué es el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias extralingüísticas presentes en el proceso de comunicación y necesarias para interpretar correctamente el mensaje. Esto se refiere al contexto sociocultural, la intención comunicativa del emisor, así como el tiempo y el espacio en el que se desenvuelve el proceso. Todas estas circunstancias tienen una influencia importante a la hora de interpretar el mensaje. Tanto es así que un mismo enunciado puede tener un significado completamente diferente dependiendo de dónde sea pronunciado por el emisor. Por ejemplo, el enunciado "habrá que hacer algo con estas hojas" no se interpreta de igual forma si el mensaje se emite en un jardín lleno de hojas o si se pronuncia en una oficina. El proceso de comunicación es muy importante para la vida en sociedad, ya que nos permite expresarnos y compartir información, y también nos permite establecer relaciones con otras personas. Ahora que ya conocemos qué es una oración y cuáles son sus principales características, vamos a ir un paso más adelante. Vamos a ver cómo las oraciones forman parte del proceso comunicativo, donde hay dos interlocutores que hacen un feedback de ida y vuelta. Y además que tienen un contexto, una situación en la cual llevan adelante su proceso comunicativo. Analicemos entonces cómo funciona la oración dentro de este proceso. Veamos la siguiente imagen. Te quiero mucho, mamita. ¿Tiene sentido completo lo expresado por el niño? Sí, se entiende. ¿Por qué? Porque las ideas están en orden y no presentan ningún tipo de confusión. A esa información completa se la conoce como una oración. ¿Qué es la oración? Es la unidad de comunicación que posee sentido completo e independencia sintáctica. Posee sentido completo porque es un mensaje que se comprende, e independencia sintáctica porque no depende de otro tipo de información. Toda oración debe terminar en punto. Ejemplo: el escritorio del profesor tiene libros. Es una expresión que se comprende y no necesita de más información, y termina con un punto. Elementos de la oración. La oración está compuesta básicamente por un sujeto y un predicado. En la oración, el escritorio del profesor tiene libros, podemos ver un sujeto y un predicado. El sujeto es el escritorio del profesor. ¿De quién o de qué se habla en la oración? En este caso se habla del escritorio del profesor. ¿Qué se dice del escritorio del profesor? Tiene libros. Es el predicado. El sujeto y el predicado son dos elementos que conforman la oración bimembre. Bimembre porque consta de dos miembros, sujeto y predicado. Cada una de estas partes tiene un núcleo. Tiene una palabra importante que es la razón de ser de cada expresión. En el sujeto, el núcleo es el sustantivo o el pronombre. En la oración, el escritorio del profesor, se habla específicamente del escritorio, que es el núcleo. Por otro lado, en el predicado también hay un núcleo que siempre va a ser la acción, es decir, el verbo. En tiene libros, el verbo es tiene. Es importante resaltar que existen oraciones que tienen sentido completo, aunque no se puedan dividir en sujeto y predicado. Estas son las oraciones unimembres, aquellas que están conformadas por un solo miembro. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo en la oración. Ejemplo: la hija de la vecina adquirió un auto. En la oración se habla de la hija de la vecina, que es el sujeto, y el núcleo es hija. En la segunda oración, jugaron Nintendo Wii, en este caso no hay un nombre, pero puedo sacar una conclusión y decir: ellos jugaron Nintendo Wii
o ellas jugaron Nintendo Wii. Este sujeto que se encuentra oculto, que se debe deducir, se lo conoce como sujeto tácito. ¿Qué es el predicado? Es todo lo que se dice del sujeto. Volviendo a los ejemplos anteriores, el predicado de la primera oración es adquirió un auto. Todo predicado está conformado por un núcleo, que siempre es el verbo. Por lo tanto, el núcleo del predicado es adquirió. En la segunda oración vemos que todas las palabras son el predicado y el núcleo será el verbo jugar. Siempre que hablamos o escribimos, lo hacemos con una intención determinada: expresar un deseo, hacer una pregunta o simplemente informar algo. Según la intención del hablante, las oraciones pueden clasificarse en 6 clases. Tenemos las enunciativas, que transmiten una información de manera clara y objetiva. Pueden ser afirmativas o negativas, como por ejemplo, mañana voy al cine u hoy no salgo. Las interrogativas son las que plantean una pregunta. Pueden ser de forma directa, con signos de interrogación y una entonación muy marcada, como ¿a qué hora nos juntamos? O también de forma indirecta, como por ejemplo, dime a qué hora nos juntamos. Las exclamativas son las que expresan emociones o sentimientos. Suelen usarse con signos de exclamación, como por ejemplo, ¡qué frío hace! También están las dubitativas, que expresan cierta incertidumbre. Las solemos usar cuando no tenemos la seguridad de que algo vaya a suceder o de que lo que estamos diciendo sea cierto. Tal vez el profesor de educación física no sea tan malo después de todo. También se usan cuando estamos suponiendo algo o analizando la probabilidad de que algo suceda. Por ejemplo, quizás mañana me junte con mis amigas. Las desiderativas son las que expresan un deseo y es muy común que empiecen con ojalá, como por ejemplo, ojalá no llueva para que podamos juntarnos en el parque. Por último, tenemos las exhortativas, o también llamadas imperativas. Se usan para dar órdenes o prohibiciones, pero también se utilizan con la intención de persuadir al oyente o intentar convencerlo de algo. Ven conmigo mañana. El día de hoy hemos aprendido qué importante había sido la oración y cómo esta forma parte del proceso comunicativo. Proceso que está en nuestro día a día, en todos nuestros ámbitos, ya sea familiares, con amigos, en el colegio, en cualquier lugar que te encuentres. El ser humano siempre está comunicándose. Ahora que ya conoces todos estos elementos, te invito a que tú también profundices un poco más sobre este tema revisando el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y yo te espero en una próxima clase para que sigamos aprendiendo del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. ...2021... Año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.